Ya está conectado. Y ya Ya está está conectado conectado. nuestro siguiente invitado, que Que es venga. otro candidato a la presidencia de la Hoy República. no creo en nadie. Ah, Hoy caramba. no creo en nadie. Voy a entrevistar al don Carlos Rabascal. Y mire usted, Feliz de la vida, sonreído. Muy bien. hablemos de ser famosa el día de hoy. Ni Mariela. Bienvenido Carlos a Lo Garay, un Alejandro, programa de Lula, comunidad, pero bienvenido acá para hablar sobre el país. sí, Bienvenido, encantado. Carlos. Gracias por tu gentil aceptación de ser parte del programa y poder compartir con nuestra audiencia tus propuestas. ¿Por qué la No, gente tiene que encantado, votar Lula. por Carlos Rabascal? Gracias, Lula. Bueno, primero, qué gusto verte a los años. Mucho tiempo que no te veía. Muchísimo tiempo. Creo que de la época de quinceañero creo que no nos veía. Alejandro, un Así gusto, es. un abrazo a los dos. Gracias, No, qué Muchas gusto. gracias. gracias. Cuando me enteré que tú me ibas a entrevistar, me puse muy feliz. Muchísimas gracias, primero por aceptar, porque le decía, por supuesto. Así que bienvenido al programa y cuéntanos a nuestra audiencia por qué tenemos que votar por Carlos Rabascal. Pero yo no soy de aquellos que suele decir por qué tienen que votar por mí, ¿no? Es decir, yo tengo una trayectoria pública que es conocida, una coherencia de pensamiento, un programa de gobierno que hemos presentado y que es el único programa de gobierno que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral, porque es una demostración de que nosotros construimos una cultura de la ética, una cultura de la legalidad y sobre todo una cultura de la verdad. Ahora, analizando lo que está pasando en el país, Lula y Alejandro, estamos viviendo una crisis multidimensional y creo yo que tanto la sociedad como la clase política tradicional está extraviada en relación a lo que pasa en el país. Creemos que este es un proceso electoral cualquiera, donde lo que hay que hacer es entrar en la bronca, en la descalificación los unos a los otros, y nos estamos olvidando de los principales problemas, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de la economía, el tema de la producción, el tema del empleo, el tema de la equidad territorial y el tema de una justicia que realmente ya da grima, cooptada por la política, cooptada por el crimen organizado, mira tu metástasis, mira tu purga. Y entonces nosotros lo que sí nos estamos enfocando es en resolver esos problemas, atender los problemas en el cortísimo plazo, que es evidente que hay que atenderlos, pero también atender en paralelo los problemas estructurales, porque el país se ha convertido en un país bomberil, apagando incendio, apagando incendio, apagando incendio, y no trabajamos realmente en el desarrollo del país. ¿Qué significa desarrollo del país? Un desarrollo del país tiene que ver con la gente, con las familias ecuatorianas, pero también tiene que ver con generar crecimiento económico. Un país que no crece en su economía, crece el desempleo y crece la pobreza. Y cuando crece la pobreza, que ahora hace poco el INEGI nos ha dicho 7 millones de pobres, ¿verdad? En una población de 18 millones de habitantes, con una población económicamente activa de 8 millones. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que enfrentar. Y yo veo aquí una demagogia tremenda, el plan Hocico, el plan Papa, el tren bala, y así una serie de cosas que realmente ya es un irrespeto a la inteligencia y es un irrespeto a la dictadura. Esta sociedad fracturada, dividida, peleada, todo el mundo se insulta, eso no podemos permitir. Yo creo que el próximo gobernante tiene tres retos dentro de uno, recuperativo; dos, la ecuatoriana; y tres, realmente recuperar la paz y la tranquilidad ciudadana y en términos de seguridad interna. Uno de los puntos que tocaste y que obviamente me hizo clic y que casi nadie lo habla, por no decir nadie, porque no lo he escuchado a nadie más, es lo de la equidad territorial. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre lo que es la equidad territorial y a qué se refiere en tu plan de trabajo? Claro, claro que sí, Lula. A ver, mira, el sistema político administrativo ecuatoriano, ¿verdad? Está sustentado en el centralismo. Es decir, una vez que nos independizamos del Ecuador, continuamos con el mismo modelo. Pasamos de la monarquía española
pasamos a caudillismo, que es una especie de reyesitos sin monarquía, nada más. Pero es un centralismo que casualmente se apodera de todos los poderes políticos. Y al apoderarse de todos esos poderes políticos, concentra todo, ¿verdad? Y entonces se cree el dueño de la verdad absoluta. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho que ese centralismo responda no a una construcción institucional democrática de un país para hacerlo eficiente, para hacerlo inclusivo, para alcanzar el progreso, para alcanzar el desarrollo, para ser sostenible. De esta manera, ese centralismo ha permitido la concentración de la economía en dos ciudades, Guayaquil y Quito. Entre 65 y 70% de Guayaquil y Quito concentran la economía del país. Y no es que se pretenda que Guayaquil y Quito no sean importantes, deben ser importantes, son las ciudades más grandes, donde se mueve mucho la economía, el comercio, etcétera, ¿verdad? Está bien, pero no nos alcanza. Tenemos entonces que permitir que el resto de las ciudades, que las 220 ciudades, ¿verdad? Se conviertan en actores económicos, generadores de riqueza y generadores de trabajo. ¿Cómo entonces funcionan las regiones autonómicas descentralizadas? Repartimos el poder generando una corresponsabilidad a partir de las regiones y cada región va a tener un gobernador de elección popular. Debería tener un gobernador de elección popular, que entre paréntesis ya lo establece la Constitución de la República del 2008. ¿Ok? El momento que tú tienes una región con provincia pequeña, provincia mediana, provincia grande, estableces un principio de subsidiariedad, porque si dejas la pequeña solita, nunca va a salir adelante. Entonces, estableces el principio de subsidiariedad con una visión de transversalidad, conectando sierra, costa, oriente, con salida toda la producción a los puertos, porque tenemos que establecer una política que por lo menos, una meta que nos permita por lo menos el 60% de nuestra producción ir a la exportación, a venderlo a los mercados internacionales para fortalecer dolarización, para fortalecer economía. Entonces, en el momento que yo establezco un gobernador electoral en el territorio, aproximo a la población más próxima. Entonces, activo política, pero también activo participación ciudadana. Entonces, ese gobernador y esa región va a tener la capacidad de administrar sus propios recursos, ¿verdad? Su visión de desarrollo, su plan de desarrollo, administra sus propios recursos en función de sus propias competencias, ¿verdad? Y recupera el fomento productivo, al amparo de un Estado unitario llamado Ecuador, donde cada región le devuelve al gobierno central un porcentaje para que pueda manejar sus competencias, independientemente de la política tributaria nacional que pueda existir. Entonces, de esa manera, ¿qué hacer? Recuperar el fomento productivo, sector agropecuario, agroindustrial, industrial, turismo, ecoturismo, agroturismo, tecnología, servicios. Y cada región puede entonces también trabajar en temas de infraestructura de lo que se llama competitividad sistémica, vías, agua para riego, agua potable, alcantarillado, fuentes de energías renovables, gestión de residuos, ¿al amparo de qué? Al amparo de una economía circular con plan nacional de reciclaje. Disminuyo consumo de materia prima virgen e incorporo materia prima reciclada, doy trabajo a la base socioproductiva en los recicladores y incorporo esta materia prima reciclada ¿en qué? En nuevos procesos de transformación. Y eso tiene valor económico. Entonces, seguimos trabajaríamos en función de que el desarrollo nacional sea la sumatoria de los desarrollos de cada una de las regiones. Es decir, lo que la propuesta iría, por decirlo de algún modo, como elevar el nivel de las mancomunidades que existen para ciertas cosas entre prefecturas. A ver, las gobernaciones reemplazarían a las prefecturas, porque ya tenemos un gobernador potente, ¿verdad? Un Es para poder que, es para político. que, es para que quienes nos están viendo comprendan de lo que es. O sea, hemos visto que Sí, a lo largo del tiempo existen mancomunidades entre las prefecturas. correcto. Una vez que se eliminan los prefectos, pues lo que se haría es generar como que un upgrade, si cabe el término, elevar el nivel de estas ¿Un qué, un qué, un qué? un upgrade, un upgrade a Let las me understand you. mancomunidades.
No sé, caramba, qué inglés, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Sí, Something incredible, diría. Something incredible. entonces, claro. Sí, a ver, el tema de las mancomunidades, sí, a ver, el tema de las mancomunidades hoy existen, pero el tema de las mancomunidades no tienen una fortaleza. Es decir, no están sustentadas en pilares fuertes para el desarrollo. Porque hay varias mancomunidades, pero que no han sido efectivas. Hay mancomunidades que no están incidiendo en el desarrollo. Hay la idea, hay la intención, pero no terminan de golpear para ser fuertes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya conviertes la región, ya es una región con poder político, entonces ya es otra cosa. Sí, las mancomunidades pueden seguir existiendo, porque una región puede tener mancomunidad con otra región, las ciudades entre sí pueden tener. Ahora, ¿y por qué es importante? Porque ¿dónde se activa la economía? La economía se activa es desde los territorios. Entonces necesitamos ampliar el espectro del Ecuador en términos de convertirlos en actores económicos y generadores de riqueza y generadores de empleo. Porque si solamente Andar, pues. no, es un primo hermano del federalismo, pero no, esto es más bien una especie de regiones autonómicas, de regiones autonómicas descentralizadas tipo Chile, tipo España. O sea, es interesante porque A mí me gusta. también la persona ¿Te que va gusta? a ser elegida como gobernadora a nivel por voto popular, ¿no? Gobernadora. O sea, digamos que doña Gobernadora. Lula ¿Qué dije? pudiese convertirse en una Ya él gobernadora. dijo, ya él me ha soltado. Lo La decretó. persona que se pueda convertir en Ah, la gobernador o persona. gobernadora, que Vamos a quise ver. decir, pero disculparán, es una persona que va a ser elegida por voto popular, ya Pueblo. no designada Claro, por el presidente, ¿no? Entonces, y también me parece interesante es porque, por ejemplo, el gobernador de la región de Esmeraldas, Manabí, por ejemplo, O región de una centro-norte ya, ya, para que no póngale. ponerle. Es una persona que probablemente conozca el sector, las necesidades del sector y va a rendir cuentas a esas, pero a veces tenemos candidatos, usted conoce, ¿no? Hay algunos, ahí son como 16 ahorita. Entonces, hay algunos Así que es. no conocen, que conocen a duras penas su terruño y en su vida pues se han ido a meter en Esmeraldas, conocen Loja porque queda muy lejos. Así es. Entonces es complicado. Eso ayuda, ¿no? Pero adicionalmente, Alejandro, lo que tú dices es real, pero adicionalmente en ese momento, hasta la academia de cada una de las regiones se incorpora a la creación de todo este plan de desarrollo. Es decir, vas creando un sentido de pertenencia, porque ya no vas a tener un alcalde y ya no vas a tener autoridades mendigando pues en el Ministerio de Economía de turno, pues, ante el ministro de Economía de turno. A ver, ¿cómo se activa la economía si este gobierno central, Juan José Íñigo le decía Lagarto, le quita la educación, le quita a la salud, le quita la seguridad, le quita a los municipios, le quita a las prefecturas, le quita a todo el mundo, le quita la seguridad social? ¿Cómo activas la economía local si le quitas plata a esas instancias de gobierno y a esas instancias de la institucionalidad democrática? Si la plata casualmente que tiene que ir a todos estos elementos o a todas estas instancias que he mencionado es para que active la economía, pero si le quitas no activas la economía. Entonces tenemos que ya resolver los problemas de forma estructural si queremos tener progreso, desarrollo y sostenibilidad en el país y para dejar de ser gobiernos bomberiles. Entonces, de eso se trata. Ahí entonces vamos a tener incidencia económica, vamos a tener incidencia en una buena seguridad, porque también la región va a tener que manejar su propia seguridad, al amparo evidentemente de una política nacional, pero ya tienen los recursos, ya puede tener la gestión. Todo sería policía propia de la región, que conoce la región, que es uno de los Sí, más grandes sí, problemas que hay en sí. seguridad. Mira, Lula, qué bueno que hayas mencionado eso. Veo que no hemos perdido la sintonía desde los 15 años, ¿verdad? Alejandro, si Es te que fue hace cuento, poquito nomás, pues. si te contara, paraba el tráfico esta mujer. Y lo sigue parando el tráfico. Bueno, pero vamos a lo siguiente. A ver, casualmente en el tema de seguridad, evidentemente tenemos que tener una estructura mucho más fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que tener una política nacional de seguridad que se sustente en varios elementos. Uno, un sistema de inteligencia, pero también un sistema de contrainteligencia.
El sistema de inteligencia es el que casualmente se mueve, ve los movimientos del crimen organizado, de la corrupción y se anticipa en cuanto a los movimientos. Pero resulta que el crimen organizado mueve miles de millones de dólares. Entonces también capta a los agentes de inteligencia. Entonces, por eso nosotros proponemos una agencia civil con un marco legal distinto, pero también queremos un contrapeso, el sistema de contrainteligencia. Es decir, controles cruzados, ¿verdad? Pero también de ahí se deriva otra cosa, la unidad de inteligencia financiera. Porque lo que estamos haciendo ahora en el país, y yo no me voy a poner casco ni chaleco, ni me voy a montar en una tanqueta para ir a Durán, tomarme una foto, hacer un spot y después regresarme a Quito, y resulta que no se resolvió nada, ¿verdad? Entonces, la unidad de inteligencia financiera es un cerebro estratégico para golpear al crimen organizado en las economías ilícitas que permiten el lavado de dinero y que después se incorporan al sistema financiero nacional. Ahí les estoy dando al crimen organizado. Y eso se articula ¿con qué? Con una policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y una policía, y va en la línea de lo que decía Lula, una policía uniformada, no me mires así que me pongo tímido, una policía uniformada territorial, ¿verdad? Que operativice en presencia, policía comunitaria, policía rural, policía vial, en todos los, policía marítima para proteger a nuestros pescadores artesanales, ¿verdad? Entonces ahí con esos subsistemas estamos creando mucho más eficiencia, articulando inteligencia con operativización y a la policía fortalecerla con, primero, retomando las pruebas de confianza, y no solamente para la policía, para las Fuerzas Armadas, para las autoridades de control, para el CERCOP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí comenzamos a hacer que el engranaje del Ecuador, de cada una de las regiones, comience a funcionar. Excelente. Carlos, una última invitación para la gente, porque hay gente acá en el chat que te dice, esas son las propuestas Así es. que nos... Muy claras las propuestas. Está Hay una diciendo. pregunta, como A última, ver. dice, desde la ignorancia pregunto, para poder ejecutar estos cambios, ¿se necesita hacer algún cambio constitucional, una asamblea constituyente? ¿Qué se O necesita hacer? simplemente voluntad del primer mandatario. A ver, los dos tienen razón, tanto tú, Alejandro, como Lula y como el ciudadano que ha presentado la inquietud. A ver, Santiago, un abrazo. Gracias por la pregunta, Santiago. A ver, vamos a lo siguiente. En el tema de las regiones autonómicas descentralizadas ya está en la Constitución. Eso ya está. El problema es que está muy tímido, está incorporado en el marco constitucional, pero no es una reforma profunda. Sí, vamos a necesitar hacer una reforma de la Constitución para fortalecer todo este recambio, este rediseño del sistema político administrativo. Porque si lo dejo a lo voluntario de cada una de las provincias, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Temas de todos, temas de nadie. Por tanto, sí necesitamos un marco constitucional que nos obligue a estar constituido en un nuevo sistema político administrativo como la región. Y también sí se va a requerir una constituyente, no de plenos poderes. Eso sí, yo quiero hacer ciertas reformas, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminar el Consejo de la Judicatura, que no han servido absolutamente para nada, sino para negociar la designación de las autoridades de control desde la política y en algunos casos desde el crimen organizado, como lo hemos visto en Purga y en Metástasis, ¿verdad? Entonces, eso hay que eliminar. Entonces, ahí se va a requerir una reforma también. Pero entonces, ¿quién se encarga del tema de la asignación de las autoridades de control y de los magistrados y tanta vaina, ¿verdad? Cooperación internacional. Yo pienso acudir a Naciones Unidas. De hecho, ya he tomado contacto con Naciones Unidas, ¿verdad? Para que sea Naciones Unidas quien se encargue de gestionar, administrar y manejar los concursos de méritos y oposición para la selección de autoridades de control, magistrados y operadores de justicia. ¿Qué logramos con esto? Primero, transparencia. Elevamos a una instancia internacional y reputacional. Por tanto, vamos a adquirir credibilidad en el proceso de concursos de méritos y selección. Entonces, vamos a asegurar que quienes se incorporen a este proceso de concurso de méritos y oposición no sea un concurso manipulado como existe
o existió antes también, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir que solo este gobierno, el gobierno anterior, el otro gobierno, el otro gobierno, el otro gobierno, ¿verdad? Por eso es que el centralismo es la adicción al poder. Ok, vamos ahora a lo otro. Crear unidad de fiscalía especializada en la lucha con la corrupción con el apoyo de Naciones Unidas para que sea una fiscalía fuerte y que monitoree esa cooperación internacional, el debido proceso, para evitar lo que se viene diciendo siempre, para evitar decir, ay, hay persecución. No, la fiscalía, como la justicia, la función judicial, tiene que basarse en el derecho. Y en el derecho, la verdad es aquello que se puede comprobar. Punto 2. Punto 3. Auditorías externas a todos los procesos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, a efectos de establecer si los jueces y magistrados están respondiendo al derecho o se están entregando al crimen organizado o a la politiquería. Y el otro tema, una evaluación frecuente, patrimonio, ingreso y estilos de vida de todos los funcionarios públicos y evidentemente de la función judicial. Porque no me vengan a decir que alguien que gana $2.000, $3.000 tiene un Porsche o tiene una casa de $1.000.000 o de $500.000, ¿no? Entonces, eso no. Y eso nos va a facilitar, ¿sabes qué? Con las regiones. Porque en cada una de las regiones la ciudadanía va a estar pilas, va a estar atenta. Entonces, a ver, si el Ecuador es un pañuelo en tamaño de población, imagínate las regiones en relación a su propio territorio. Entonces, y nos conocemos todo el mundo. Entonces, ahí va a poder haber un control cruzado, no solamente a partir de la institucionalidad, sino también a partir de la participación ciudadana. Perfecto, Carlos. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo por estar acá. Importantísimo escuchar las propuestas y como tú mismo dices, y es algo que pasa muy a menudo ahora, la política, lamentablemente, no la política, los candidatos a la política se han encargado de desprestigiarla con estas peleas y Estas con malas y los prácticas que tienen. relatos que se instalan en los medios y la campaña sucia y el famoso lado B y toda esta vaina que hacen como para ganar vale lo que sea y nos estamos olvidando de esto que es las propuestas que nos Así importan. es, Es lo de fondo. así es. Propuestas Exactamente. tangibles, propuestas claras, practicables. Así que mi gratitud por aceptar el espacio y por compartir con nosotros. Y el último mensaje a los ciudadanos que nos ven. ¿Por qué tienen que votar por Carlos Rabascal, lista 12, Izquierda Democrática, el próximo domingo? A ver, casualmente por lo que hemos hablado el día de hoy. Yo les pregunto, ¿he descalificado a alguien? ¿He insultado a alguien? Ustedes han seguido mi campaña, una campaña austera, porque no puedo competir con las billeteras tan grandes, tanto del gobierno nacional, del presidente candidato Noboa, que tiene dos billeteras, la del gobierno y la de él, como tampoco puedo competir con la billetera de la Revolución Ciudadana. Es decir, ¿cuál es mi riqueza? ¿O cuál es nuestra riqueza? Lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de exponer, lo que acabamos de compartir. Esto no es nuevo para mí, porque lo vengo hablando desde hace mucho tiempo, desde que fui profesor universitario, desde que fui comunicador con mis programas Pensamiento Crítico y Pulso Político, y desde que me incorporé a la vida política. Pero siempre he tenido este pensamiento. Mi trayectoria es pública. No le puedo caer bien a todo el mundo, eso es evidente. Felizmente le caigo bien a Lula, pero no le puedo caer bien a todo el mundo. No soy una monedita de oro y a mis 64 años de edad entiendo pues que personas pensarán mal de mí, personas pensarán bien de mí. Pero fíjense en la coherencia y en la cohesión de mi pensamiento. Yo vengo aquí a proponer, porque si durante 45 años de la democracia, en los últimos 45 años de la democracia, luego de haber regresado de la dictadura, luego de haber regresado de la dictadura, los problemas del Ecuador, los problemas que usted que me está escuchando, que su familia que me está escuchando, siguen siendo los mismos, agravados, agravados, y no los hemos resuelto. ¿Usted quiere continuar con el mismo modelo o quiere cambiar? Yo le digo no a la continuidad del modelo. Yo le digo sí a un cambio y transformación. Ese cambio y transformación lo podemos representar nosotros desde las listas 12 de la izquierda democrática. Pero ustedes me conocen y en Guayaquil me conocen mucho.
Por tanto, saben que el valor de mi palabra está ahí. Yo no juego a la política. Para mí la política es una herramienta de servicio. ¿Cuántos años de vida productiva puedo tener? Tengo 64, este año cumplo 65. Yo viví los problemas que ustedes, los jóvenes que me están escuchando, los siguen viviendo. Y no me parece justo que ustedes vivan lo que yo ya viví. Vamos a un cambio, vamos a la transformación. El cambio es posible, el Ecuador puede salir de la crisis, pero demos espacio a opciones frescas, con pensamientos distintos, disruptivos, que piensen la gente, porque la democracia es para la gente. Soy Carlos Rabascal, vota todo, 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 lista 12. Listo, Carlos, un abrazo grande. Muchísimas Muchas gracias por gracias. estar acá. Un beso inmenso. Qué gusto verte, en verdad. Alejandro, Igual. perdóname, también es un gusto verte a ti, pero digamos que no eres mi tipo. Lula, qué gusto verte. En verdad que me alegró mucho el día cuando me enteré que tú ibas a estar en el panel. No te veo tanto, tanto, tanto tiempo. Y esa es la parte de la nostalgia del Guayaquil del ayer, que personas de nuestra edad, pues evidentemente la llevamos en el corazón. Un fuerte abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Un Gracias, beso Carlos, que enorme. estés bien. Bye.